Las 5:25 vamos con el territorio negro de hoy. Ya les avanzo que cuando acabemos con Marlaska y Rendueles, en el buen sentido, porque hablando del territorio negro siempre puede llamarse a equívocos, nos espera Juan Gómez Jurado, al que muchísimos oyentes de este programa leen con auténtica fruición y placer, que ya esperan con muchas ganas que esté aquí sentado para hablarnos de su última novela, que se llama El paciente. Bien, hablemos de un jubilado bailarín, pobre hombre, y sus cuidadoras asesinas. Es el territorio negro que hoy proponen Rendueles y Marlaska. Por cierto, buenas tardes, que no os he dicho nada, creo. Buenas tardes. Buenas tardes. Un hombre que vivía en Galicia, junto a la ría de Pontevedra. Se llamaba Secundino Prego Amil, un anciano, 84 años, con muchas ganas de vivir, con mucha marcha, que fue asesinado a la puerta de su casa de Chancelas el día 2 de febrero de este mes que estamos acabando. La noche de ese domingo, las dos mujeres que lo estaban cuidando denunciaron que varios encapuchados entraron en la casa y le dieron una paliza tremenda al anciano. La verdad es que lo ocurrido no tenía nada que ver con eso. Nos situamos en esa casa, una casa con vistas a la ría de Pontevedra, la casa de Secundino Prego, en Chancelas, un pequeño puebliño de Pollo. Desde allí, desde el domicilio, alguien llama la noche del 2 de febrero al 112. Y decís, Manu o Luis, que son las dos mujeres cuidadoras de este jubilado viudo y que vive solo las que hacen esa llamada. Así fue. Eran Albertina Taboas, de 53 años, y Rocío Góndar, que tenía solo 21. Llaman las dos al teléfono 112 y denuncian que en esa casa, en la de Secundino, han entrado unos hombres encapuchados. Dicen que ellas se han escondido en una habitación y que están oyendo cómo golpean al anciano, a Secundino. Cuando llega a la casa gente de la Guardia Civil, los agentes de la Guardia Civil se encuentran en la puerta, junto al garaje, ya el cadáver de Secundino, al que habían matado a golpes en la cabeza. Las dos cuidadoras estaban sanas y salvas, aunque estaban también destrozadas por lo que le había ocurrido al anciano, y contaron allí que habían visto a los agresores marcharse dentro de un coche blanco. Y ese coche blanco en el que habrían huido los supuestos asesinos es la primera pista, supongo, en la que investiga la Guardia Civil. Exactamente. Además, los agentes de la Comandancia de Pontevedra ya conocían a Secundino Prego. Meses antes, en noviembre del pasado año, dos hombres y una mujer habían entrado en su casa y le habían golpeado con una silla en la cabeza para robarle. La Guardia Civil comprobó entonces dónde estaban esos tres agresores en esa noche de febrero y vieron que uno de ellos había salido en libertad bajo fianza días antes, pero tenía una sólida coartada. Los otros dos también, así que los ladrones quedaron descartados casi desde el primer momento en la investigación. Pobre hombre, entonces no tuvo mala suerte, porque que te atraquen dos veces en tu casa en solo 3 meses y las dos con tantísima violencia. Sí, su mala suerte había empezado hacía algo más de 2 años, cuando un conductor atropelló y mató a su esposa casi a la puerta de su casa, en el mismo sitio que luego le mataron a él. Qué horror. Secundino se quedó entonces viudo en 2010 y ganaba algunas perrillas, estaba jubilado repartiendo lotería en moto por la zona norte de la ría de Pontevedra. ¿En moto con 80 y pico sí, de años? Sí, ¡Qué barbaridad! Tenía mucha energía, luego veremos. Repartía lotería en moto por la zona norte de Pontevedra, con Barro, San Senso, Pollo, otras localidades. Y también iba, no faltaba un domingo en los últimos 3 años, a la discoteca La Luna, que es la más famosa de la zona, y donde el hombre de 84 años iba a bailar, como él decía, porque se lo habían mandado los médicos. Bueno, ahora entiendo lo del jubilado bailarín, ¿no?, que habéis puesto como título al territorio negro de hoy. La verdad es que enternece mucho la vida de este hombre. Y decís que iba todos los domingos a ese lugar a bailar, también el domingo que le asesinaron, supongo. También, y eso a pesar de sus 84 años que había cumplido ya. Secundino no faltaba a su cita con el baile, por ejemplo, de la orquesta Ciclón, y con las chavalas, aunque las chavalas le traían algunos problemas. Cuando estaba de fiesta le gustaba sacar a bailar a las rapazas, como él decía, sí, y les aseguraba que tenía dinero y que haría testamento a favor de la rapaza que le cuidara, a la que dejaría sus ahorros y su casa de 3 plantas que incluía huerto y garaje. Y así fue como conoció a la joven de 24 años y a sus 2 compinches que en noviembre le atacaron y le robaron su cartilla de ahorros. Y a lo que preguntaba, sí, el domingo que le mataron, el 2 de febrero, también fue Secundino a bailar al Club de la Luna, donde le conocían como el abuelo. Ya, claro. Las cámaras de seguridad de esa discoteca muestran cómo sale de allí a las 10 menos 12 minutos de la noche, con total normalidad. El local está a unos 12 kilómetros de su casa y fue un vecino, Francisco Lovejeira, el que llevó a Secundino en su coche y también fue por eso investigado por la Guardia Civil, pero Francisco era totalmente inocente. Bien, por tanto llega el día del velatorio y el entierro de Secundino. Y como habéis contado aquí muchas veces, la Guardia Civil siempre vigila de cerca esas ceremonias y no por motivos humanitarios, exacto, sino para sacar información. Cualquier investigador, policía o Guardia Civil lo hace, porque muchos asesinos se delatan en los entierros. No van, por ejemplo, o sobreactúan,
o porque se les calienta la boca en el entierro. En este caso, los 2 hijos de Secundino estuvieron allí, el tercero ya había fallecido, y les sorprendió la actitud de una de las cuidadoras de su padre, de Albertina, la mayor, que ya en el velatorio se presentó asegurando a todo el mundo que ella era la mujer que había cuidado al anciano y que la casa del muerto era para ella, además de todos sus ahorros, porque el hombre había hecho unos días antes testamento a su favor. La otra cuidadora, la más joven, Rocío, ni siquiera se presentó por allí. Uy, es que esto es tan delator que casi extraña, ¿no? Y era verdad lo del testamento, porque huele fatal, claro. Era verdad, y además no era la primera vez. Secundino era, digamos, un poco pícaro, y ya lo había hecho así con otra mujer que la había cuidado durante una temporada. Así lo explicó uno de sus hermanos a los investigadores, y así consta en el sumario del caso. El 24 de mayo de 2010, Secundino ya había hecho testamento a favor de la mujer que entonces lo cuidaba en su casa. Y en agosto de ese año, y sin decirle nada a su cuidadora, Secundino volvió al notario en secreto y cambió el testamento otra vez en favor de sus hijos y de sus nietos. Pues estaba muy activo con el notario Secundino entonces. Pero lo cierto es que en este caso sí que hizo testamento a favor de Albertina y estaba en vigor, ¿no? Claro, es que no le dio tiempo a echarse para atrás al hombre. Los agentes de la Guardia Civil de Pontevedra comprobaron que el día 28 de enero fue un notario, hizo testamento y había dejado gran parte de su fortuna a Albertina, su cuidadora. Y 5 días después de ese testamento, el hombre murió en la puerta de su casa. La familia, como es normal, sospechó de Albertina, claro, la cuidadora, que es la misma que denunció ese misterioso robo. ¿Y la Guardia Civil también? O sea, ¿cómo conoció el jubilado a Albertina? La conoció en la discoteca La Luna, donde debe haber un ambientazo, supongo. Sí, a nosotros nos quedan unos añitos para poder ir allí, somos todavía jóvenes, pero todos dicen que hay un ambiente estupendo allí, sí, especialmente los domingos por la tarde. Y no, a Albertina Secundino no la conoció allí en La Luna bailando. En el año 2010, Secundino tuvo un accidente con su moto, eso que a ti te extrañaba, sí, claro, con la que él repartía lotería por la comarca y acabó ingresado en el sanatorio Domínguez. Y allí, en ese sanatorio, se encontró con Albertina, que entonces estaba enferma de esclerosis. La mujer había llevado un bar en el club de jubilados de Viralonga, en Sanxenxo, y tenía cierta experiencia en el trato con ancianos que estuvieran más o menos, bueno, pues solos, ¿no? Todo indica que Secundino le hizo la oferta clásica de tú me cuidas, yo te dejo el testamento, y la mujer aceptó. Pero después del robo de noviembre, el hermano de Secundino lo instaló en su casa, y el hombre, que era muy independiente, volvió a su casa, a su domicilio en diciembre. Y allí, con él, se fue también Albertina, hasta el día del crimen. Pero había 2 cuidadoras con Secundino cuando lo mataron, o sea, la otra, Rocío, decís que era la más joven. ¿Esta chica de dónde salió? ¿Cómo contacta con Secundino? Vivía en un pueblo cercano, había tenido es muy joven, tiene 22 años recién cumplidos, había tenido una vida difícil. Pero las 2 son gallegas, digamos, sí, las 2 son del país, bien. Problemas familiares, y se había ido a República Dominicana, donde el año pasado había conocido a un mulato del que se había enamorado. Trabajó en República Dominicana como masajista en varios spas, como el Glu Glu Spa Salón de Playa Bávaro, así se llama. Y en noviembre, Rocío regresó un tiempo a Galicia y una amiga común con Albertina del pueblo le sugirió que podía ganarse un dinero mientras estuviera en España limpiando en la casa del anciano Secundino. Rocío es muy atractiva, además de 21 años tiene ojos claros y no dejaría indiferente a Secundino, que la aceptó de muy buen grado apenas una semana antes de que lo mataran. Y la Guardia Civil supongo que también investigó a esta joven, a Rocío, que recuerden, también estaba en casa del anciano cuando llamaron para decir que habían entrado a robar y que le habían matado. ¿El robo entonces fue un invento o tenían cómplices? No, fue un invento completamente. De hecho, no solo fue un invento, sino que cometen una torpeza enorme. Tienen que inventar algo que se hubieran llevado los cacos, naturalmente, y lo que le cuentan a la Guardia Civil es que se fueron, atención, con la Thermomix. Por Dios. Pero los agentes registran la casa, el garaje, y encuentran allí oculto en una planta que ya no se usaba, solo como trastero, un montón de ropa, y debajo de toda esa ropa en la leñera, la Thermomix y una olla manchada de sangre, que fue una de las armas del crimen. ¿Cómo que el arma del crimen? No me digáis que lo mataron con una olla. Entre otras cosas, sí. Secundino tuvo una muerte horrible. Ya hemos dicho aquí que no es fácil matar a una persona, mucho menos a golpes, aunque sea un anciano. Luego entraremos en detalles porque la más joven Rocío sí confesó el crimen a la Guardia Civil, aunque ahora desde la prisión se ha retractado. Albertina, la mayor por su parte, insiste todavía desde la cárcel en la teoría del robo. Decís que la cuidadora más joven, Rocío, sí que confesó el crimen a la Guardia Civil. ¿Cómo lo consiguieron? Que digamos que confesara. ¿Y por qué lo hizo ella? Quizá le iba a dar a Albertina a ella la mitad de la herencia del jubilado al que cuidaban y luego le dijo que no. Bueno, la Guardia Civil lo que hizo fue seguir los pasos de las 2 sospechosas el día del crimen y sobre todo los días siguientes. Comprobaron, por ejemplo, que Albertina había estado en misa con su amante, con Belarmino, otro personaje que vivía los fines de semana con su mujer en Pontevedra, a la que cada lunes le decía que salía con el camión para irse a dormir con Albertina.
Pero bueno, esto es otro espacio, otro territorio seguramente más propio de Berlanga o de Azcona. En cuanto a Rocío, la más joven, los agentes siguieron también su cuenta de Facebook. Comprobaron que no era una chica muy espabilada y que podía ser la parte débil, digamos, de la pareja sospechosa, ¿eh? La más fácil de cantar. Vieron que el día del asesinato de Secundino, ella había colgado una foto con su madre agradeciéndole lo que hacía por ella durante su vida, y los días siguientes, a principios de febrero, había colgado algunos enlaces sobre el temporal que esos días azotaba Galicia, chascarrillos más o menos simples como dime de qué signo del zodiaco eres y te diré cómo follas, pero también un link a una noticia del diario de Pontevedra donde se decía: buscan a los autores de la muerte de un octogenario. Ya. Y se centran en esta mujer con menos luces, digamos, en Rocío, para tratar, como decís vosotros, de que se derrotase, ¿no? De que confesara. Eso es, y funcionó. Los agentes tuvieron que pisar el acelerador porque la joven anunció también en Facebook que se iba de nuevo a República Dominicana a reencontrarse con su novio. Qué torpeza, ¿no? Qué torpeza. El 7 de febrero anunció que a su novio, que le quedaban 5 días, 2 días después, el 9 de febrero, la joven escribe que la suerte llegará muy pronto y cuelga una foto de un fajo de billetes de 50 y de 20 euros. Y el día 10, Rocío escribe su despedida: es mi último día en Galicia, a mi gente dominicana ya voy para allá. La Guardia Civil comprueba que es cierto, que tiene billete de ida y, naturalmente, decide detenerla. O sea, si no llega a publicar esto, la chica se va a República Dominicana, ¿no? Seguramente. Y la táctica funciona porque Rocío, cuando la policía la detiene, la Guardia Civil, confiesa efectivamente que asesinaron al jubilado. Sí, con todo detalle, que además lo confirmará la autopsia, ¿eh? Además, con la credibilidad que le da decir que fue ella, Rocío, quien la mató, ¿eh? Eso sí, siguiendo instrucciones de Albertina, de la mayor. Vamos a leer un resumen de la confesión de esta joven gallega que ahora está en prisión. Cuenta: Albertina y yo nos habíamos puesto el pijama cuando llegó Secundino, pasadas las 10. Le dimos leche con un bizcocho en la cocina y le propusimos salir a tomar un chocolate al bar El Ancla. Él nos contestó: si la rapaza quiere tomar algo, pues vamos. Antes de salir, la joven dice que Albertina, la cuidadora más veterana, le dijo que cogiera una sartén o una olla de la cocina, que se pusiera unos guantes y que la tapara. Así hizo Rocío, que la metió debajo de un fular blanco y negro, esa olla. El anciano salía de casa tranquilo y confiado con las cuidadoras. Albertina le hizo gestos a Rocío para que le dieran la cabeza con la olla, lo que hizo a la altura del garaje de la casa. El hombre, en un primer momento, cayó al suelo de rodillas y empezó a gritar y a intentar protegerse. Pobre hombre, qué horror, porque según la confesión de esta cuidadora, la asesina le golpeó también con el propio bastón del anciano, con una piedra, con lo que encontraba, ¿no? Sí, porque Secundino seguía vivo y se estaba dando cuenta de lo ocurrido, ¿no? No podían dejarle vivo, le dieron fuerte porque rompieron, así lo cuenta Rocío, el mango de la olla y hasta el bastón del anciano, dándole golpes. Rocío confesó que Albertina, que ya hemos dicho que tiene esclerosis, le golpeaba con su muleta luego para ver si el hombre estaba todavía vivo. Al final le metieron incluso papel en la boca. ¡Qué horror! Vaya muerte tan atroz. Claro. La corbata que usaba el muy pinturero para ir a bailar los domingos ahí a la luna, ¿no? Luego llamaron a emergencias y se inventaron la historia del robo que hemos contado. La autopsia ha avalado toda esta confesión de Rocío. Secundino recibió decenas de golpes por todo el cuerpo, pero dados por una persona sin demasiada fuerza. Claro, de ahí que fuera todavía más salvaje y más terrible la muerte de este pobre hombre. Supongo que Albertina no quiso esperar a cobrar el testamento y Rocío aceptó participar en el asesinato. Albertina no ha dicho nada. Nada, no ha declarado. Pero Rocío asegura que le tenía miedo a Albertina y que aceptó participar a cambio de algo de marihuana y de 5.000 euros. La Guardia Civil tiene el testimonio de otra mujer a la que Albertina ofreció el mismo trato, pero ella lo rechazó. No acabo de creer que la cosa iba en serio. En realidad no era una oferta muy generosa porque solo en la cuenta corriente de Secundino había 53.000 euros que le daría su cuidadora. Además de lo que se sacara de la casa del anciano, claro. Ahora, después de ser encarcelada, Albertina se ha enterado de que Secundino no se fiaba del todo de ella. Una finca se la había dejado a su nieto y la parte legítima de la herencia, es decir, la mitad de toda su herencia, a sus hijos. Al final el hombre se curaba en salud, claro, y poco se curó, digamos. Y en la República Dominicana habrá quedado el mulato, ¿no? El novio de la asesina española o presunta asesina española, esperando. Sí, además no se resigna, ¿eh? Hace unos días Jarlin Taveraz, que así se llama el muchacho, colgó a mediados de este mes, hace unos días decía en redes sociales, una carta de amor a la que ya entonces estaba encarcelada por asesinato, Rocío Góndar, donde dice que cree en su inocencia y le escribe: tu sonrisa cautivó mi corazón y me alegras el alma cada vez que la veo. Y termina: sé que con un dedo no se tapa el sol y el corazón no se fía solo con palabras. ¿Cómo decir que no a quererte? Casi es una copla o un bolero. Mala. Pues, sí. Una copla mala, vale. Sí, mala, pero ojo. Pobre hombre, Pues qué sí. muerte tan atroz, ¿no? Bueno, pues la Crónica Negra de hoy, recuerden que si la escucharon a medias, si no pudieron prestarle toda la atención que deseaban en este momento, pueden luego, a través de podcast en la página web de Onda Cero, recuperarlo. Los territorios negros de Marlaska y Rendueles es siempre de lo más escuchado de Onda Cero, ¿no? De lo que más la gente se baja a través de la página web. Hasta la semana que viene. Adiós. Adiós, gracias. Hasta luego.
tertulia en la Onda. De 4 a 7 en Onda Cero.